No toques mis muebles con esas manos sucias, dijo la millonaria al carpintero, sin imaginar que... El calor de junio en Guadalajara era implacable esa mañana de martes, cuando Sebastián Moreno bajó del camión en la avenida Chapultepec, cargando su pesada caja de herramientas Craftsman que había comprado de segunda mano hacía 15 años, pero que mantenía en condiciones impecables. A sus 42 años, Sebastián llevaba 23 trabajando la madera, una profesión que había heredado de su padre y su abuelo antes que él. Las manos de Sebastián contaban la historia de miles de horas lijando, cortando, ensamblando, callos permanentes en las palmas, pequeñas cicatrices de astillas rebeldes, uñas cortas y siempre con rastros de barniz que ningún jabón podía eliminar completamente. Pero eran manos que creaban belleza, manos que transformaban tablas sin alma en muebles que duraban generaciones. Esa mañana tenía una cita en Puerta de Hierro, la zona más exclusiva de Guadalajara, para evaluar un trabajo de restauración en una casa que, según le habían dicho por teléfono, tenía varios muebles antiguos que necesitaban atención experta. El trabajo llegaba en el momento perfecto. La pequeña carpintería, donde había trabajado los últimos 7 años, acababa de cerrar definitivamente, víctima de la competencia de los muebles chinos baratos y la incapacidad del dueño de adaptarse a los nuevos tiempos. Sebastián llevaba 2 meses sobreviviendo con trabajos esporádicos, durmiendo en el cuarto que rentaba en una casa de huéspedes en la colonia Analco, y sintiendo cómo sus ahorros se evaporaban semana tras semana. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián caminó por las calles perfectamente trazadas de Puerta de Hierro, observando las mansiones que parecían sacadas de revistas de arquitectura. Jardines impecables con pasto tan verde que parecía artificial, fuentes de cantera rosa, portones eléctricos que probablemente costaban más que el sueldo anual de un carpintero. El contraste con su propia realidad era brutal. Él, con su pantalón de mezclilla lavado tantas veces que el azul original era solo un recuerdo, su camisa de trabajo remendada con esmero en los codos y sus botas de trabajo que pedían a gritos jubilación, pero que todavía le daban servicio porque las cuidaba religiosamente. Pero Sebastián nunca sintió vergüenza por su apariencia. Su padre, don Miguel Moreno, le había taladrado en la cabeza desde niño que la dignidad de un hombre no se mide por la ropa que lleva puesta, sino por la calidad del trabajo que produce. «Mijo», le decía mientras le enseñaba a usar el formón con precisión quirúrgica. Un carpintero que sabe su oficio puede caminar con la frente en alto donde sea, porque sus manos hacen cosas que los ricos con todo su dinero no pueden hacer. Y eso, créeme, vale más que todos los billetes del Banco de México. La dirección que buscaba era una residencia de estilo neocolonial californiano, con tejas rojas y muros de estuco color crema. Sebastián tocó el timbre y esperó, ajustando el peso de su caja de herramientas al hombro. Después de casi 1 minuto, una mujer de unos 55 años abrió la puerta. Era evidentemente adinerada. Vestía un conjunto deportivo de marca que probablemente costaba 3,000 pesos. Llevaba joyas discretas, pero claramente caras, y tenía ese aire de superioridad que solo viene de décadas de no escuchar nunca la palabra no. Su nombre era Patricia Sandoval de Ruiz, aunque Sebastián todavía no lo sabía, y era exactamente el tipo de cliente que todos los carpinteros independientes aprendían a temer: exigente, desconfiada y convencida de que cualquiera que trabajara con las manos era inherentemente inferior. «¿Usted es el carpintero?», preguntó Patricia con un tono que dejaba claro que esperaba una respuesta negativa. «Sí, señora».
Sebastián Moreno para servirle. Hablamos por teléfono ayer sobre los muebles que necesitan restauración. Patricia lo miró de arriba abajo con desaprobación apenas disimulada. Ah, sí. Pase, pero límpiese bien los zapatos en el tapete. No quiero que ensucie mis pisos de mármol. Sebastián se limpió los zapatos meticulosamente, aunque estaban perfectamente limpios desde que salió de su casa. Había aprendido hace mucho que con clientes así, la mejor estrategia era la paciencia infinita. Patricia lo condujo a través de una casa que parecía salida de un catálogo de decoración de lujo. Cada objeto gritaba dinero: candiles de cristal cortado, alfombras persas auténticas, pinturas con marcos dorados. Pero Sebastián, con su ojo entrenado de carpintero, notó inmediatamente algo que seguramente la señora no sabía. La mayoría de los muebles finos de la sala eran imitaciones baratas, hechas de MDF con chapa de madera. Bonitos a la vista, pero sin alma. El tipo de muebles que duran 5 años antes de desmoronarse. Los muebles que necesito que evalúe están en el comedor, dijo Patricia mientras caminaba delante de él con pasos apresurados. Cuando entraron al comedor, Sebastián sintió que el corazón le daba un vuelco. Ahí, ocupando el espacio central, había una mesa de comedor que quitaba el aliento. Caoba nicaragüense auténtica de los años 40, con incrustaciones de marfil en las patas y un acabado que hablaba de décadas de cuidado experto. Alrededor de la mesa había 8 sillas del mismo material, cada una con respaldos tallados a mano en patrones florales que probablemente habían tomado semanas de trabajo a algún maestro carpintero de otra época. Era exactamente el tipo de mueble que Sebastián soñaba con restaurar, una pieza histórica que merecía ser preservada para futuras generaciones. Esta mesa perteneció a mi abuela, explicó Patricia, con un tono que por primera vez mostraba algo de emoción genuina. Es lo único que me dejó cuando murió. El problema es que está manchada aquí. Señaló varias marcas de agua en la superficie de la mesa. Y 2 de las sillas tienen las patas flojas. Necesito que lo arregle, pero sin dañar el acabado original. Sebastián dejó su caja de herramientas en el suelo cuidadosamente y se acercó a examinar los muebles. Sus manos se movieron sobre la superficie de la mesa con la reverencia de un arqueólogo tocando un artefacto antiguo. «Permiso, señora», dijo antes de tocar la mesa, pero Patricia reaccionó como si hubiera intentado tocar algo sagrado con las manos llenas de veneno. «¡Espere! No toque mis muebles con esas manos sucias. Váyase a lavar las manos primero. El baño está por allá». Sebastián miró sus manos. Estaban limpias. Se las había lavado 3 veces esa mañana antes de salir, sabiendo que iba a un trabajo en zona residencial. Pero efectivamente tenían las marcas permanentes de su profesión, las líneas de barniz que ningún jabón elimina, los callos del trabajo constante, las pequeñas manchas de cola de carpintero que se habían convertido en parte permanente de su piel. «Señora, mis manos están limpias. Son las manos de un carpintero que trabaja todos los días, pero no van a manchar sus muebles». Patricia lo miró con una expresión de disgusto apenas contenido. «Mire, yo no sé cómo será en otros lugares, pero en mi casa tengo estándares. Esas manos pueden tener quién sabe qué químicos o suciedad. Láveselas o no puede tocar mis muebles». Sebastián sintió la humillación quemar en su pecho como ácido, pero mantuvo la compostura. Sin decir palabra, caminó al baño que Patricia había señalado. Un espacio que era más grande que toda la habitación que él rentaba, con acabados de mármol y grifería dorada. Se lavó las manos con el jabón perfumado que encontró, restregando fuerte, aunque sabía que era inútil. Las manchas de barniz permanecían. Cuando regresó al comedor, Patricia inspeccionó sus manos, como si fuera un médico buscando enfermedades contagiosas. «Bueno, supongo que así está mejor. Ahora sí puede revisar los muebles, pero con cuidado».
Sebastián respiró profundo y se concentró en lo que mejor sabía hacer: evaluar madera. Pasó sus manos expertas sobre la superficie de la mesa, sintiendo cada irregularidad, cada variación en el acabado. Las manchas de agua eran superficiales, solo habían afectado la capa superior del barniz francés original. Con paciencia y técnica correcta, podían eliminarse sin dañar el acabado histórico. Las sillas con patas flojas tenían un problema común en muebles antiguos. Las juntas de espiga y mortaja se habían aflojado con el tiempo porque la cola animal original se había secado. La solución era desarmar las juntas cuidadosamente, limpiar todo rastro de cola vieja y volver a ensamblar con cola moderna, pero aplicando técnicas tradicionales. Señora, el trabajo se puede hacer perfectamente. Las manchas de agua se pueden eliminar sin tocar el acabado original. Solo requiere una técnica especial de pulido con muñeca de algodón y aceite de linaza. Las sillas necesitan desarmar las juntas flojas, limpiarlas y volver a encolarlas correctamente. Es trabajo delicado pero no complicado para alguien con experiencia. Patricia lo miraba con escepticismo evidente. ¿Y cuánto va a cobrar por esto? Porque el último carpintero que vino me quería cobrar 20,000 pesos. Sebastián hizo un cálculo mental rápido. El trabajo requería precisión y tiempo, probablemente 2 días completos si se hacía correctamente, respetando los tiempos de secado de la cola y el proceso de pulido del acabado. 8,000 pesos, señora. Son 2 días de trabajo y voy a necesitar materiales específicos: cola de carpintero de alta calidad, aceite de linaza purificado y algunos abrasivos especiales. Patricia frunció el ceño. 8,000 me parece excesivo para solo limpiar unas manchas y pegar unas sillas. Sebastián sintió la frustración crecer en su interior. Era la historia de siempre. Los clientes no valoraban la habilidad técnica necesaria para restaurar muebles finos. Pensaban que era lo mismo que armar un mueble de IKEA. Señora, con todo respeto, restaurar un mueble antiguo no es lo mismo que limpiar algo con un trapo. Ese acabado es barniz francés aplicado a mano, probablemente 30 capas que tomaron semanas de trabajo al carpintero original. Si uso la técnica incorrecta, puedo arruinar décadas de trabajo en 5 minutos. Las juntas de las sillas tienen que desarmarse sin dañar la madera original, que tiene 70 años y es más frágil de lo que parece. 8,000 pesos es un precio justo para trabajo especializado. Patricia lo miró con una expresión que Sebastián había visto demasiadas veces: la mirada de alguien que piensa que está siendo estafado por un trabajador manual que, seguramente, no es tan inteligente. Mire, le voy a ofrecer 5,000, y es mi última palabra. Si no le parece, hay muchos otros carpinteros que estarían felices de aceptar ese dinero. Sebastián sabía que debería aceptar. Necesitaba el dinero desesperadamente. 5,000 pesos significaban 2 meses de renta pagada, pero había algo en la manera despectiva con que Patricia lo trataba, en la forma como había despreciado sus manos que llevaban 2 décadas de trabajo honesto, que le impedía simplemente aceptar la humillación. Señora Patricia, lamento mucho no poder ayudarla. 5,000 pesos no cubre ni el costo de mi tiempo, ni los materiales que necesitaría. Le deseo suerte encontrando a alguien que haga el trabajo correctamente por ese precio. Sebastián comenzó a recoger su caja de herramientas, moviéndose con la dignidad tranquila que su padre le había enseñado. «Me está diciendo que no. ¿Sabe cuántos carpinteros matarían por trabajar en una casa como esta?» Patricia estaba genuinamente sorprendida. Claramente no estaba acostumbrada a que alguien, especialmente alguien en situación económica precaria, rechazara su dinero. «Señora, yo no mato por trabajos, hago trabajos que duran, y los hago bien, y cobro lo que vale mi experiencia.
Si eso no le parece bien, entonces no somos compatibles. Sebastián caminó hacia la puerta, su caja de herramientas al hombro, dejando a Patricia Sandoval parada en su comedor lleno de muebles caros, pero sin alma. Lo que Sebastián no sabía mientras caminaba de regreso a la parada del camión, sintiendo el peso de la oportunidad perdida, pero también el peso de su dignidad intacta, era que alguien más había presenciado toda la escena. Roberto Elizondo, un hombre de 68 años, con cabello completamente blanco, pero postura recta como un árbol de caoba, había estado en la casa visitando a su sobrina Patricia. Roberto era el fundador de Maderas Elizondo, una de las empresas de muebles finos más grandes de Jalisco, con talleres en Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta. Había construido su imperio desde cero, comenzando como un simple carpintero en los años 70 y creciendo mediante una combinación de trabajo excepcional y ojo para reconocer talento. Roberto había escuchado toda la conversación desde la sala contigua, y lo que había presenciado le había llamado profundamente la atención. No solo la competencia técnica evidente del carpintero al diagnosticar los problemas de los muebles, sino su negativa a aceptar un pago que consideraba injusto, a pesar de necesitar obviamente el dinero. En una industria donde muchos carpinteros aceptaban cualquier trabajo a cualquier precio, encontrar a alguien con ese nivel de orgullo profesional y autorrespeto era extraordinariamente raro. Cuando Sebastián se fue, Roberto entró al comedor, donde Patricia todavía estaba parada, indignada por el atrevimiento del carpintero. Patricia, ese hombre que acabas de dejar ir, probablemente era el mejor carpintero que ibas a encontrar para restaurar los muebles de tu abuela. Patricia volteó sorprendida de ver a su tío. «Tío Roberto, no sabía que estabas aquí. ¿Escuchaste todo eso? Ese carpintero grosero quería cobrarme 8,000 pesos por un trabajo simple». Roberto caminó hasta la mesa de caoba y pasó sus manos expertas sobre la superficie. Después de 50 años trabajando madera, podía evaluar un mueble con un solo toque. «Patricia, esta mesa vale fácilmente 150,000 pesos en el mercado de antigüedades. Es caoba nicaragüense de antes de que prohibieran su exportación, con incrustaciones de marfil auténtico de cuando todavía era legal. El acabado es barniz francés aplicado por un maestro, y ese carpintero tenía razón. Restaurar esto correctamente requiere habilidad excepcional. 8,000 pesos era un precio más que justo, probablemente hasta bajo». Patricia se quedó callada, procesando la información. «Pero tío, sus manos estaban todas manchadas y...» «¿Manchadas de qué, Patricia? ¿De barniz? ¿De cola de carpintero?» «Esas son las marcas de un carpintero que trabaja de verdad. Mis manos estuvieron así durante 30 años antes de poder permitirme el lujo de solo supervisar. Y déjame decirte algo. Ese hombre mostró más dignidad y principios en 5 minutos de lo que mucha gente muestra en toda su vida. Rechazó dinero que claramente necesitaba porque no aceptaría ser menospreciado. Eso habla de su carácter». Roberto sacó su teléfono celular. «¿Cómo se llamaba?» «Sebastián algo Moreno, creo, pero ya se fue. Pues voy a encontrarlo». Roberto era un hombre de recursos, y encontrar a un carpintero en Guadalajara no era imposible, especialmente si ese carpintero estaba buscando trabajo activamente. Roberto llamó a su asistente personal, una mujer eficiente llamada Laura, que llevaba 15 años trabajando para él. «Laura, necesito que encuentres a un carpintero llamado Sebastián Moreno, que trabaja en Guadalajara. Probablemente está registrado como trabajador independiente y hace trabajos de restauración de muebles finos. Quiero su dirección y número de teléfono para mañana». Laura, acostumbrada a las solicitudes inusuales de su jefe, no hizo preguntas.
Entendido, señor Elizondo, le tengo la información mañana por la mañana. Al día siguiente, Roberto tenía toda la información que necesitaba sobre Sebastián Moreno. La investigación de Laura había sido exhaustiva. Sebastián tenía un historial laboral impecable, 23 años de experiencia, referencias excelentes de todos sus trabajos anteriores. Los ex jefes lo describían como obsesivamente perfeccionista, honesto hasta la médula y el tipo de carpintero que hace trabajos que duran para siempre. No tenía antecedentes penales, no bebía en exceso, no se drogaba y era respetado en su barrio como un hombre trabajador y confiable que ayudaba a sus vecinos cuando podía. Roberto decidió no llamar directamente a Sebastián. Tenía un plan mejor. Esa tarde, deliberadamente derramó café sobre su escritorio favorito en su oficina personal, un mueble de nogal americano de los años 50 que había comprado en una subasta hacía décadas. El café dejó una mancha conspicua en el acabado. Roberto llamó a su secretaria. «Carmen, tengo un problema con mi escritorio. Necesito que encuentres a un carpintero especializado en restauración de muebles finos para que lo repare. He oído que hay un tal Sebastián Moreno que es muy bueno. Consigue su número y dile que venga a evaluar el trabajo». Carmen, que conocía a su jefe lo suficientemente bien para sospechar que algo más estaba pasando, pero que sabía no hacer preguntas innecesarias, localizó a Sebastián y le explicó la situación. 2 días después, Sebastián llegó a las oficinas corporativas de Maderas Elizondo en Zapopan, un complejo industrial impresionante que ocupaba varias manzanas. La recepcionista lo dirigió al edificio administrativo, donde Carmen lo estaba esperando. «¿El señor Moreno? Por favor, pase. Don Roberto lo está esperando en su oficina». Sebastián siguió a Carmen a través de pasillos decorados con fotografías históricas de la empresa, imágenes en blanco y negro de los talleres originales de los años 70, fotos de obras famosas que la empresa había fabricado, premios y reconocimientos en vitrinas. Era claramente una empresa seria con historia y reputación. La oficina de Roberto era espaciosa, pero no ostentosa. Las paredes estaban forradas de estanterías con libros sobre carpintería, diseño de muebles y administración de empresas. El piso era de madera de parota pulida, y los muebles, por supuesto, eran obras maestras de la carpintería mexicana. Roberto estaba sentado detrás de su escritorio de nogal, el mismo que supuestamente necesitaba reparación. «Señor Moreno, gracias por venir. Mi secretaria le explicó el problema, ¿verdad?». Sebastián asintió mientras dejaba su caja de herramientas y se acercaba a examinar el escritorio. La mancha de café era evidente, pero su ojo experto inmediatamente notó que era reciente, muy reciente. El café todavía no había penetrado profundamente en el acabado. Era el tipo de mancha que se podía limpiar con técnicas simples si se atendía rápidamente. «Señor Elizondo, esta mancha es fresca. Con el tratamiento correcto puedo eliminarla completamente sin afectar el acabado original. Va a tomar aproximadamente 2 horas de trabajo». Roberto observaba a Sebastián con atención, evaluando no solo su competencia técnica, sino su manera de moverse, de tocar la madera, de diagnosticar el problema. Era exactamente lo que había esperado, un profesional genuino. «¿Y cuánto cobraría por el trabajo?». «1,500 pesos, señor. Es trabajo delicado, pero no muy complejo. El escritorio está en excelente condición general. Solo necesita que eliminemos esta mancha y apliquemos una capa protectora de cera después». Roberto sonrió internamente. El precio era justo, incluso bajo considerando la calidad del mueble. «Me parece perfecto. ¿Puede hacerlo ahora?». Sebastián abrió su caja de herramientas con la ceremonia ritual que siempre precedía su trabajo.
Primero sacó los materiales que necesitaría: algodón puro, alcohol isopropílico, aceite de linaza, cera de abeja natural, varios trapos de algodón limpios. Luego organizó todo en orden preciso según la secuencia que usaría. Roberto observaba fascinado. Había visto a miles de carpinteros trabajar en sus 5 décadas en la industria, pero pocos tenían ese nivel de preparación metódica. El proceso de limpieza fue una masterclass en restauración de muebles. Sebastián comenzó con el alcohol isopropílico diluido, aplicándolo con algodón en movimientos circulares suaves, levantando gradualmente la mancha sin dañar el acabado original. Cada movimiento era deliberado, cada aplicación medida con precisión. Roberto notó que Sebastián constantemente verificaba su progreso, ajustando la presión y la dirección según necesitaba. ¿Dónde aprendió a trabajar así?, preguntó Roberto después de observar durante varios minutos. Sebastián no levantó la vista de su trabajo. «Mi padre, señor». Él decía que restaurar un mueble antiguo es como hacer cirugía. Hay que trabajar con respeto, con paciencia y entendiendo que cada mueble viejo tiene una historia que merece ser preservada. ¿Su padre era carpintero también? Sí, señor. Y mi abuelo antes que él. Los dos ya fallecieron, pero me enseñaron todo lo que sé. Mi papá siempre decía que un carpintero que no respeta la madera y el trabajo de otros carpinteros no merece llamarse maestro. Después de 1 hora y 40 minutos, Sebastián había eliminado completamente la mancha de café. El escritorio lucía impecable, como si nunca hubiera sido manchado. Aplicó una capa final de cera de abeja natural, puliendo hasta que el acabado brillaba como espejo. Listo, señor Elizondo. La mancha está eliminada completamente y el acabado está protegido. Le recomendaría que aplique cera cada 6 meses para mantener la protección. Roberto inspeccionó el trabajo desde todos los ángulos. Era perfecto. No había manera de saber que había habido una mancha ahí. Excelente trabajo, señor Moreno. Déjeme preguntarle algo. ¿Por qué rechazó el trabajo en casa de mi sobrina Patricia hace unos días? Sebastián se quedó helado. Entonces este encuentro no había sido casualidad. Usted estaba ahí. Escuché toda la conversación y me impresionó mucho lo que vi. No solo su competencia técnica, que es evidentemente excepcional, sino su negativa a aceptar un pago que consideraba injusto a pesar de necesitar claramente el dinero. Sebastián no sabía qué decir. Señor Elizondo, yo no quise faltarle al respeto a su sobrina, pero no me debe ninguna explicación, señor Moreno. Al contrario, usted demostró exactamente el tipo de carácter que yo busco. Dignidad profesional, autorrespeto y la voluntad de defender su valor incluso cuando es difícil. Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba vista a los talleres de la empresa. Señor Moreno, llevo 50 años en la industria del mueble. Comencé como carpintero igual que usted, trabajando con mis manos, aprendiendo el oficio desde abajo. Construí esta empresa con una filosofía simple: contratar a los mejores carpinteros, pagarles lo que valen y darles las herramientas y condiciones para hacer trabajo excepcional. El problema, continuó Roberto, es que cada vez es más difícil encontrar carpinteros de verdad. Hay muchos que saben usar las máquinas, que pueden seguir instrucciones, que producen muebles suficientemente buenos. Pero carpinteros que entienden la madera, que trabajan con respeto por el material, que tienen ese orgullo profesional que se niega a aceptar menos de la excelencia, esos son raros. Roberto se volvió para mirar directamente a Sebastián. Quiero ofrecerle trabajo, señor Moreno, pero no cualquier trabajo. Quiero que sea jefe de nuestro departamento de restauración y muebles especiales.
Es un departamento nuevo que estoy creando específicamente para trabajos que requieren el nivel más alto de habilidad. Tendría un equipo de 5 carpinteros bajo su supervisión, acceso a las mejores herramientas y materiales del país, y la libertad de rechazar trabajos que no cumplan con sus estándares de calidad. Sebastián sintió que la habitación giraba ligeramente. Señor Elizondo, yo no sé qué decir. Agradezco mucho la oferta, pero no quiero que me dé trabajo por lástima o porque me vio en una situación difícil. Roberto se rió genuinamente. ¿Lástima? Señor Moreno, esta empresa factura 120 millones de pesos al año. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima. Lo estoy contratando porque necesito al mejor, y después de 50 años en este negocio, sé reconocer al mejor cuando lo veo. El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por proyectos especiales. Tiene todos los beneficios de ley, seguro de gastos médicos mayores y un presupuesto anual para capacitación y herramientas personales. Lo único que le pido a cambio es que haga lo que ya sabe hacer. Trabajo excepcional que honre la tradición de la carpintería mexicana. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que Sebastián había ganado nunca. En la carpintería donde había trabajado antes, ganaba 9,000 al mes, y eso en los buenos meses. Señor Elizondo, nunca he manejado gente, nunca he trabajado en una empresa grande. Se aprende, señor Moreno. Lo importante no se aprende, el ojo para la calidad, el respeto por el material, ese orgullo profesional que lo hizo rechazar un trabajo mal pagado. Eso no se enseña en ninguna escuela, eso se lleva en el alma. Roberto regresó a su escritorio y sacó un folder con documentos. Aquí están los términos del contrato. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo. Si tiene preguntas o quiere que un abogado lo revise, perfecto. Pero espero una respuesta pronto. Tengo varios proyectos importantes esperando y necesito a alguien con su nivel manejándolos. Sebastián tomó el folder con manos que temblaban ligeramente. Las páginas se veían borrosas porque tenía los ojos húmedos. Señor Elizondo, esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es exactamente la idea. Pero entienda algo muy importante. Yo no le estoy dando nada que no se haya ganado. Su trabajo habla por usted. Yo solo estoy reconociendo lo que ya está ahí. Esa noche, Sebastián regresó a su cuartito en la casa de huéspedes de Analco, pero por primera vez en meses no sintió el peso agobiante de las paredes estrechas y el techo bajo. Se sentó en su cama angosta y leyó el contrato completo 5 veces. Era real. No solo el salario, sino las responsabilidades, las oportunidades de crecimiento, el reconocimiento de su valor como profesional. Era todo lo que había soñado durante 23 años de trabajo duro y honesto. Al día siguiente, Sebastián regresó a las oficinas de Maderas Elizondo con el contrato firmado. Acepto, señor Elizondo, y le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Roberto estrechó su mano firmemente. No me voy a arrepentir, Sebastián. Ahora vamos a los talleres. Quiero que conozca sus nuevas instalaciones. Los talleres de Maderas Elizondo eran como un paraíso para un carpintero. Máquinas industriales de última generación, sistemas de aspiración de polvo que mantenían el aire limpio, áreas de trabajo amplias y bien iluminadas. Pero lo que realmente impresionó a Sebastián fue el almacén de maderas, estantes que se extendían por cientos de metros, conteniendo todas las maderas nobles imaginables. Caoba de Honduras, nogal americano, cedro rojo del Pacífico, parota de Sinaloa, granadillo de Chiapas, ébano de Campeche. Maderas que Sebastián había visto en revistas pero nunca había podido trabajar por su costo prohibitivo. Roberto lo llevó a un área separada del taller principal. Este va a ser su departamento.
5 estaciones de trabajo completamente equipadas. Ya tengo 3 carpinteros contratados para su equipo, todos con al menos 10 años de experiencia. Usted va a contratar a los otros 2. Quiero que escoja personalmente a gente que comparta su filosofía de trabajo. Los primeros días de Sebastián en Maderas Elizondo fueron un remolino de aprendizaje acelerado. Roberto personalmente le enseñó los sistemas de la empresa, los estándares de calidad, los procedimientos de seguridad. Pero más importante, le presentó a los 3 carpinteros que ya formaban parte de su equipo. Eran hombres experimentados, todos inicialmente escépticos de tener un jefe nuevo que venía de afuera. El primer proyecto que Roberto asignó al departamento de Sebastián fue una prueba deliberada: restaurar un comedor completo de los años 30 que había pertenecido a una familia prominente de Guadalajara. Mesa para 10 personas, aparador, vitrina y sillas, todo en pino Oregón con incrustaciones de boj. Era exactamente el tipo de trabajo que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino capacidad de coordinación y liderazgo. Sebastián convocó a su equipo para la primera reunión. Compañeros, sé que todos ustedes tienen más tiempo en la empresa que yo, y respeto eso completamente. No vengo aquí a cambiarles su manera de trabajar. Vengo a aprender de ustedes y a aportar lo que pueda. Pero sí les voy a pedir algo: que hagamos este comedor no solo bien, sino extraordinario, que sea el tipo de trabajo que dentro de 50 años, cuando otro carpintero lo examine, diga: esto lo hizo gente que sabía lo que hacía. La respuesta del equipo fue mixta. Ricardo Flores, un carpintero veterano de 18 años en la empresa, mostró aceptación cautelosa. Me parece bien, jefe. Pero aquí tenemos tiempos de entrega que cumplir. No podemos tardarnos 3 meses en cada proyecto. Sebastián entendió que tenía que ganarse el respeto del equipo con hechos, no con palabras. Tienen razón, Ricardo. Los tiempos son importantes. Pero yo creo que podemos entregar a tiempo y hacer trabajo excepcional simultáneamente. Déjenme demostrárselo. Durante las siguientes 3 semanas, Sebastián trabajó hombro a hombro con su equipo en el comedor de pino Oregón. Su estrategia fue simple pero efectiva: liderar con el ejemplo. Tomó las tareas más difíciles y complejas, dejando que el equipo viera su nivel de habilidad de primera mano. Cuando tuvo que restaurar las incrustaciones de boj que estaban sueltas en varias sillas, lo hizo con una precisión que dejó boquiabiertos hasta a los carpinteros más experimentados. Cada pieza de incrustación fue removida cuidadosamente, limpiada, reparada si era necesario y vuelta a colocar con exactitud milimétrica. El trabajo tomó 3 días completos, pero cuando terminó, las incrustaciones parecían haber sido hechas ayer por el carpintero original. ¿Dónde aprendió a hacer eso?, le preguntó Ricardo, mientras observaba a Sebastián trabajar con pinzas y lupa, ajustando microscópicas piezas de madera. La paciencia se aprende, Ricardo. Mi padre solía decir que la carpintería fina no es cuestión de fuerza ni de velocidad, es cuestión de cuidado. Si uno tiene prisa, mejor ni empezar, porque van a arruinar el trabajo. El nivel de detalle y perfección que Sebastián exigía de sí mismo comenzó a contagiar al equipo. Los carpinteros empezaron a tomarse más tiempo en los detalles, a verificar 3 veces sus medidas, a pulir un poco más cada superficie. Cuando el comedor estuvo terminado 5 días antes de la fecha límite, era genuinamente una obra de arte. Roberto vino a inspeccionar el trabajo y se quedó sin palabras por varios minutos. Sebastián, en 50 años en este negocio, nunca había visto una restauración de este nivel. Esto no es simplemente reparar muebles viejos, esto es resucitar historia. El cliente quedó tan impresionado
que no solo pagó el precio completo sin regatear, sino que inmediatamente encargó la restauración de todos los muebles antiguos de su residencia familiar. Más importante, comenzó a recomendar a Maderas Elizondo a otros coleccionistas de su círculo social. En los siguientes 6 meses, el departamento de Sebastián se convirtió en el más solicitado de toda la empresa. Los clientes específicamente pedían que sus proyectos especiales fueran manejados por el equipo del maestro Sebastián. Las ventas del departamento de restauración y muebles especiales se incrementaron en un 60% y la lista de espera para trabajos del departamento llegó a 4 meses. Pero el éxito no cambió a Sebastián. Siguió llegando temprano, siguió trabajando con sus manos cuando era necesario, siguió tratando a cada carpintero de su equipo con respeto y paciencia. Y algo más importante, no olvidó de dónde venía. Un año después de haber empezado en Maderas Elizondo, Sebastián estaba caminando por el mercado de San Juan de Dios cuando vio algo que le partió el corazón. Un carpintero joven, de unos 28 años, sentado en los escalones con una caja de herramientas desgastada, con una cartulina que decía «Carpintero busca trabajo, honesto y trabajador». El muchacho tenía la misma mirada de desesperanza mezclada con determinación que Sebastián había tenido 2 años atrás. Sebastián se acercó. «¿Buscas trabajo, joven?» El muchacho levantó la vista con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Sí, señor. Soy carpintero, tengo herramienta propia y hago trabajo de calidad. ¿Cómo te llamas?» «Fernando Guzmán, para servirle, señor». «Fernando, trabajo en una empresa que está buscando carpinteros competentes. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba práctica?» Fernando casi no podía creerlo. «¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad de demostrar lo que sé hacer?» Sebastián sonrió, recordando su propio encuentro con Roberto Elizondo. «Claro, pero la prueba va a ser exigente. Si la pasas, tienes trabajo garantizado. Si no la pasas, al menos vas a aprender algo». Al día siguiente, Sebastián llevó a Fernando a los talleres de Maderas Elizondo. Le explicó la situación a Roberto, quien sonrió comprensivamente. «¿Encontraste otro diamante en bruto?» Roberto había aprendido a confiar completamente en el juicio de Sebastián para identificar talento. «No sé si es un diamante, don Roberto, pero merece oportunidad de demostrarlo». Sebastián diseñó una prueba específica para Fernando. Reparar una silla antigua con múltiples problemas. Pata floja, respaldo agrietado, acabado dañado. Era exactamente el tipo de trabajo que requería versatilidad técnica y atención al detalle. Fernando pasó la prueba admirablemente. No al nivel de Sebastián, pero con una competencia sólida que impresionó al equipo. Más importante, mostró la actitud correcta. Hacía preguntas inteligentes, no tenía miedo de admitir cuando no sabía algo y trabajaba con cuidado meticuloso. Sebastián autorizó su contratación inmediata como aprendiz en el departamento. Fernando se integró al equipo con entusiasmo contagioso. Llegaba 1 hora antes que todos, se quedaba practicando después de que los demás se iban y absorbía conocimiento como esponja. Sebastián tomó a Fernando bajo su tutela personal, enseñándole no solo técnicas avanzadas, sino los valores que su propio padre le había inculcado. 6 meses después, Fernando ya era un carpintero competente y respetado. Un día, mientras trabajaban juntos restaurando una mesa de billar antigua, Fernando le dijo a Sebastián: «Maestro, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted cambió mi vida completamente. Estaba a punto de renunciar a la carpintería cuando lo conocí». Sebastián continuó lijando una superficie hasta dejarla perfecta. «No me agradezcas a mí, Fernando. Agradécele a la vida, y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto».
Roberto observaba esta dinámica con satisfacción profunda. No solo había encontrado a un carpintero excepcional en Sebastián, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero éxito se mide por lo que ayudas a otros a lograr. 2 años después del día en que rechazó el trabajo mal pagado en Puerta de Hierro, Sebastián Moreno era el director de toda la división de muebles especiales de Maderas Elizondo. Su departamento había crecido a 20 carpinteros, todos seleccionados personalmente, usando los mismos criterios que Roberto había usado con él. Competencia técnica excepcional, combinada con carácter sólido e integridad personal. Sebastián se mudó a un departamento cómodo en Chapalita, pero seguía visitando Analco regularmente. No para recordar tiempos difíciles, sino para mantener contacto con sus raíces y seguir buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad. En 2 años había recomendado y ayudado a conseguir trabajo a 11 carpinteros más, todos los cuales habían demostrado ser adiciones valiosas a diferentes empresas de la industria. Una tarde de viernes, Roberto llamó a Sebastián a su oficina. «Siéntate, tengo algo importante que discutir contigo». Sebastián se sentó, preguntándose si habría algún problema. «Sebastián, tengo 70 años, he trabajado toda mi vida construyendo esta empresa y ha sido una vida buena. Pero llegó el momento de empezar a pensar en el futuro, en quién va a continuar lo que construí. Tengo 2 hijos, ambos son profesionistas exitosos en sus propios campos. Uno es médico, el otro es arquitecto. Los 2 tienen 0 interés en el negocio de los muebles. Y honestamente, aunque quisieran, ninguno de los 2 tiene el alma de carpintero que se necesita para mantener los estándares de esta empresa». Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. «Tú, en cambio, tienes exactamente lo que se necesita. Entiendes la madera, respetas el oficio, valoras la calidad sobre la cantidad y, más importante, entiendes que una empresa no la hacen las máquinas sino la gente. Te estoy ofreciendo sociedad, Sebastián. 30% de la empresa ahora, con opción de comprar otro 20% en 5 años cuando yo me retire completamente. Tú manejarías las operaciones día a día, yo mantendría las relaciones estratégicas y te asesoraría cuando lo necesitaras». Sebastián sintió que el mundo se detenía. «Don Roberto, yo no tengo capital para comprar 30% de una empresa de este tamaño. No necesitas comprarlo, Sebastián, te lo has ganado. En 2 años has triplicado los ingresos de tu división, has elevado nuestra reputación al nivel de las mejores empresas europeas y has creado una cultura de excelencia que se está extendiendo por toda la empresa. Eso vale mucho más que dinero». «Pero hay una condición», continuó Roberto. «Quiero que prometas que siempre vas a mantener los valores que te trajeron aquí. Que nunca vas a olvidar cómo te sentiste cuando esa mujer despreció tus manos. Que siempre vas a ser el tipo de jefe que tú habrías querido tener cuando estabas buscando oportunidad. Que siempre vas a reconocer el talento sin importar de dónde venga». Sebastián extendió su mano, las mismas manos manchadas permanentemente de barniz y cola que Patricia Sandoval había despreciado 2 años atrás. «Trato hecho, don Roberto, y le prometo que voy a honrar su confianza». Esa tarde, los 2 firmaron los documentos que convertían a Sebastián Moreno en socio minoritario de Maderas Elizondo. 5 años después, Maderas Elizondo Moreno era reconocida internacionalmente por la calidad excepcional de sus muebles y restauraciones. Tenían contratos con museos nacionales, exportaban a Estados Unidos y Canadá y habían ganado 4 premios internacionales de restauración. La empresa empleaba a más de 150 carpinteros, muchos de los cuales habían llegado en circunstancias similares a las de Sebastián. Roberto se había retirado oficialmente, aunque todavía visitaba los talleres cada semana para mantenerse conectado con el negocio que había construido. Sebastián
Ahora manejaba las operaciones completas, pero nunca olvidó la promesa que había hecho. Cada viernes por la tarde, personalmente caminaba por las áreas trabajadoras de Guadalajara, Analco, La Experiencia, Oblatos, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad. Un viernes, mientras caminaba por el mercado de la Aurora, Sebastián vio a una mujer mayor parada frente a una carpintería pequeña, observando con nostalgia. Se acercó por curiosidad. ¿Busca algo, señora? La mujer se volteó y Sebastián casi no podía creer lo que veía. Era Patricia Sandoval, la mujer que lo había humillado en su casa de Puerta de Hierro años atrás. Patricia lo miró sin reconocerlo inicialmente. Oh, solo estaba recordando. Mi esposo era carpintero, ¿sabe? Murió hace 3 años. Pasábamos por aquí cuando éramos jóvenes. Algo en su voz sonaba diferente, más humilde, más humano. Lamento su pérdida, señora. Patricia lo miró más atentamente. ¿Nos conocemos? Su cara me resulta familiar. Nos conocimos hace varios años, señora Patricia. Usted me contrató para restaurar los muebles de su abuela, pero terminamos no trabajando juntos. La comprensión llegó lentamente a los ojos de Patricia, seguida inmediatamente por vergüenza visible. Oh, Dios. Usted es el carpintero al que traté tan mal, el que tenía las manos. Yo fui tan grosera. Fue hace mucho tiempo, señora. No, no fue hace tanto, y lo que hice estuvo mal. Mi tío Roberto me lo dijo ese mismo día. Me explicó todo lo que yo no entendía sobre su profesión, sobre el valor del trabajo manual. Y después, cuando mi esposo enfermó y tuve que vender la casa para pagar los tratamientos médicos, aprendí mucho sobre humildad. Patricia sacó un pañuelo y se secó los ojos. Mi esposo siempre me decía que yo era demasiado orgullosa, que algún día la vida me iba a enseñar a valorar a las personas por lo que son, no por cómo se ven. Tenía razón. Sebastián sintió compasión genuina por esta mujer que claramente había pasado por su propio calvario. Señora Patricia, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Usted alguna vez restauró los muebles de mi abuela? No, señora. Nuestro acuerdo no prosperó. Todavía los podría restaurar. Vendí la casa grande, pero conservé los muebles porque eran lo único que me quedaba de mi abuela. Están guardados en una bodega. No tengo mucho dinero ahora, pero podría pagarle poco a poco. Sebastián sonrió gentilmente. Señora Patricia, con mucho gusto restauraré sus muebles y no le voy a cobrar nada. No, por favor, no quiero caridad. Ya bastante daño hice. No es caridad, señora. Es cerrar un círculo. Hace años, su tío Roberto me dio una oportunidad cuando yo la necesitaba desesperadamente. Él cambió mi vida completamente. Si puedo hacer algo para honrar su memoria y ayudarla a usted, sería un privilegio. Patricia comenzó a llorar abiertamente. No merezco su bondad después de cómo lo traté. Todos merecemos segundas oportunidades, señora Patricia. La vida me enseñó eso. 3 meses después, los muebles de la abuela de Patricia estaban restaurados a su gloria original. Sebastián personalmente había supervisado cada detalle del trabajo. Cuando Patricia los vio, lloró de alegría. Son más hermosos de lo que recordaba. Su abuela tenía muy buen gusto, señora Patricia. Estos muebles fueron hechos por un maestro carpintero que sabía su oficio. Patricia tomó las manos de Sebastián, las mismas manos que había rechazado años atrás. Gracias, y perdóneme por haber sido tan ciega. La historia de Sebastián Moreno se convirtió en leyenda en Guadalajara, no solo por su éxito empresarial, sino por la manera como había mantenido su humildad y su compromiso de ayudar a otros. En escuelas técnicas de todo Jalisco contaban su historia como ejemplo de que la dignidad, la competencia y la integridad siempre encuentran su recompensa.
Pero para Sebastián, el verdadero éxito no se medía en el tamaño de su empresa o en su cuenta bancaria. Se medía en las veces que veía a un carpintero que había ayudado, prosperando en su nuevo trabajo. Se medía en la calidad de los muebles que salían de sus talleres, muebles hechos con amor y respeto que durarían generaciones. Y cada vez que miraba sus manos, con sus manchas permanentes de barniz y sus callos de 20 años, no sentía vergüenza, sino orgullo, porque esas manos habían construido más que muebles. Habían construido vidas, habían creado oportunidades, habían demostrado que el valor de una persona no se mide por cuán limpias tiene las manos, sino por cuán limpio tiene el corazón y cuán sólido es su carácter. Porque al final, como le había enseñado su padre, y como él ahora enseñaba a otros, la verdadera medida de un carpintero no está en los muebles que construye, sino en la manera como construye su vida y ayuda a otros a construir las suyas. Y esa era la lección más valiosa de todas.